Calorifrío.com, el portal de las instalaciones líder en climatización, refrigeración, construcción sostenible, energías renovables y agua y baño. El podcast. Hoy hablamos con David Hidalgo, responsable de consultoría técnica de Ariston, sobre eficiencia energética en instalaciones de climatización y sobre aerotermia como sistema eficiente y de futuro ahora mismo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno David, tú conoces de primera mano las cuestiones que se plantean ingenieros, arquitectos, por supuesto también instaladores. ¿Cuáles son los retos que te plantean generalmente las ingenierías o las arquitecturas a la hora de diseñar una instalación con aerotermia para una edificación nueva? Sí, sobre todo antes de empezar, a hacer una pincelada muy rápida, porque a lo mejor, como entiendo que iremos yendo de un lado hacia otro, ¿no? En cuanto a la tecnología de aerotermia, pues hablar un pelín de que, por lo menos en nuestro caso, sí que lo separamos mucho, ¿no? Entre lo que sería la bomba de calor aerotérmica para agua caliente y que tendríamos dentro de este dos tipos, ¿no? Que sería la monoblock, que no tiene unidad exterior, y luego la split, que sí que ya tendría una unidad exterior. Importante separarlo porque al final, cuando vayamos hablando, yo creo que es importante también separarlo para ver qué ventajas o desventajas tiene cada uno, ¿no? Y luego ya sí que estarían quizá lo que ya son multitarea, que ya tendrían agua caliente, y haremos calefacción o refrigeración también. Y también tendríamos esta tecnología monoblock o split, un poco pincelada general, ¿no? Seguro que ahí me dejo alguna, pero más o menos. Y estas sí que tendrían siempre unidad exterior, con la diferencia de que unas tienen interconexión tubería de gas, ¿no? Gas frigorífico entre ellas, y otras son de agua, ¿no? Un poco de lo que preguntabas a nivel de ingeniería o arquitectura, ¿no? Yo lo acostumbro a separar normalmente las consultas en dos puntos, básicamente, que es una parte más de seguridad, ¿no? Con la tecnología a nivel de rendimiento y nivel normativo, no todo lo que sería justificar el cumplimiento de las exigencias, normalmente a nivel de código técnico, cuando hablamos de obra nueva, que es cuando más va a intervenir, ¿no? Un arquitecto o un ingeniero. Y también a nivel de realmente asegurar el rendimiento de estas máquinas, ¿no? De saber si se puede considerar renovable, no se puede considerar, no es como algo que ha estado siempre muy en duda si sí o si no. Entonces, yo creo que es importante resaltar que sí, o por lo general, la mayoría se pueden considerar renovables y bueno, hay que tener en cuenta que para que se consideren renovables tenemos que tener un rendimiento medio estacional superior a 2,5, que esto sí que yo creo que ya es mucho más habitual que escuchemos este lindar, y que estén ensayadas con normativas, normalmente son normativas europeas, tanto las de clima como las de calefacción, pues que estén ensayadas en base a esto, ¿no? Es algo que nos piden muchísimo qué rendimiento, qué aportación renovable me da, pero dame el certificado, ¿no? Obviamente, del ensayo, con esta norma, con estas condiciones de clima, con lo que sea. Entonces, yo creo que es un primer punto que siempre nos exigen, entre comillas, y que es bueno que nos exijan, porque al final es una manera de dar seguridad a la tecnología, que nadie pueda dudar de que la mayoría, las que están ensayadas y tienen este rendimiento por encima del 2,5, son equipos renovables y son muy, muy eficientes. Yo creo que este sería un primer punto, que lo complementamos con soporte que pueda haber de dimensionado de equipos, ¿no? De saber si hay que poner 80 litros, 100 y pico, 200 en función de cada perfil. Y el otro, yo creo, es la ubicación, que al final siempre esto es el punto también muy clave, ¿no? Dentro del proyecto, sobre todo de arquitectura. ¿Dónde vamos a ubicar los equipos? ¿Tenemos patinillos cerca o no? Estaba prevista ya la instalación de una unidad para agua caliente, que puedan ser 80, 100 litros, los que sean, pero estaba prevista esta unidad. Tenemos, en el caso de equipos monoblock, hay que hacer conducto de aire en los de agua caliente, pues normalmente se tiene que tirar un conducto para que puedan ventilar. Pues tenemos un patinillo cerca para subir tuberías, podemos ir a fachada, tenemos un lavadero donde instalarlos y que puedan aspirar de ahí del exterior. Creo que son las dudas principales y donde más, por lo menos de nuestro trabajo, ¿no? Desde consultoría técnica, es donde más énfasis tenemos que poner siempre para poder detallarlo todo bien, que no haya dudas. Resulta una tecnología sencilla de integrar. Quiero decir, ¿cómo se adapta la aerotermia a un sistema integral de climatización? Claro, yo creo que aquí
la aerotermia no es, siempre al final el concepto sí que es verdad que hablamos mucho de aerotermia últimamente, pero realmente la instalación en sí no es muy diferente. Cuando hablamos de agua caliente se parece mucho a la de un termoeléctrico. Al final tenemos toma de agua fría, toma de caliente y siempre va a haber, ¿no?, en un equipo de aerotermia un desagüe para condensados, pero no mucho más. Ya luego depende de la ubicación, lo que decíamos antes, si necesitamos tirar algún conducto para el aire o si tenemos unidad exterior. Pero al final no varía mucho. Y en la parte de climatización, ¿no?, lo que sería calefacción o refrigeración, diría que es un poco igual. Al final la instalación en sí pues puede funcionar con radiadores, puede funcionar con suelo radiante, como funciona una caldera. Y luego además tenemos la parte de refrigeración que la podríamos hacer con fan coils también si queremos. Pero todo lo que es la instalación es muy similar. El equipo por dentro sí que es más complejo, pero la instalación es muy similar. Entonces yo creo que realmente no hay que tener la idea de que pueda ser más difícil instalar un equipo de aerotermia, pero sí que es verdad que hay que preverlo, ¿no? Es bueno tener esta planificación en la que sepamos dónde se va a instalar, lo que decíamos antes, cuál va a ser la ubicación, porque un equipo de aerotermia para agua caliente siempre va a ser, normalmente acostumbra a ser un poco más grande, ¿no? Que tenemos acumulaciones un poquito más grandes que lo que será un termoeléctrico. Al final necesitamos un poquito más de agua para tener esta eficiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante este punto. Sí, si lo prevemos, no es algo que realmente vaya a ser muy diferente. Y además diría que esto cada vez se está haciendo más, ¿no? La aerotermia en los últimos años se ha posicionado mucho como el sustituto del solar térmico a la hora de cumplir el código técnico de la edificación, el H4. Entonces, en 2013, ¿no?, en el que se exigía una contribución solar, con mucho proyecto al final se iniciaba con solar y luego una vez se llegaba en una parte ya de ejecución de obra o según iba avanzando muchas veces, pues el descubrir la tecnología de aerotermia hacía que se sustituyera este solar o que se planteara la sustitución. Entonces aquí digamos que siempre es un poco más complejo porque vas por detrás, no has hecho esta previsión. Obviamente el solar también tiene sus tuberías y, ¿no?, muchas otras complicaciones que pueda tener, pero no has previsto el hueco o los tubos que puedes tener que tirar de la aerotermia o lo que sea. Entonces yo creo que esto es algo ya que ya lo hemos pasado un poco, ¿no?, y que como cada vez la normativa y la tecnología se va conociendo más, cada vez se prevé ya de primeras que va a haber un equipo de aerotermia, que vamos a tener una unidad exterior con sus tuberías, o que vamos a tener un equipo de agua caliente, de aerotermia para agua caliente dentro, y también tenemos una tubería, un conducto, ¿no?, puede ser de PVC, plástico, pero para el aire. Es importante, yo creo que esto, hablando sobre todo en obra nueva. Y quizá en lo que sería una rehabilitación, una vivienda ya que sea existente. Aquí, sin entrar muy al detalle, porque quizá nos daría para una charla todo un día, ¿no?, hablar de integrar aerotermia en vivienda existente. Pero por lo general, si hablamos de la parte de calefacción, que es lo más habitual, que podemos tener una caldera con radiadores o suelo radiante, cambiarla por aerotermia, la integración, más que fácil o difícil, yo creo que es más ver cómo está funcionando la instalación, cómo ahora está funcionando esta caldera, ¿no?, que ya sea de gasoil, gas natural o lo que sea, ver cómo funciona, si está bajando a alta, baja temperatura, si realmente hay un confort en la vivienda suficiente y qué aislamientos pueda tener esta vivienda para dimensionar el equipo y ver si con la instalación actual va a funcionar correctamente, que seguramente en muchos casos sí. A nivel de producto, que me estabas hablando ya un poco de rehabilitación, ¿qué soluciones existen precisamente para generar calefacción y agua caliente con aerotermia? Pues justo te he entrado un poquito en esto, ¿no? En la parte de calefacción, refrigeración, tenemos lo que decíamos antes, tenemos equipos de aerotermia que al final se pueden adaptar a las instalaciones, porque al final están moviendo, los equipos de aerotermia impulsan agua, ¿no?, mueven agua por la instalación como lo haría una caldera. Hay que tener en cuenta lo que decíamos de que las calderas, por lo general, si es una caldera antigua, pues podría ser que estuviese trabajando a una temperatura más alta, a 70 grados, ¿no?, una temperatura que siempre va a ser más alta o que a la aerotermia le va a costar más llegar, por lo general, que además, digamos que incluso aunque haya aerotermias que puedan llegar a 70, lo suyo al final es
que la aerotermia trabaje a bajas temperaturas. No podemos trabajar con radiadores como con un suelo radiante, ¿no? A 35 o 45 grados, pero si podemos hacer que trabaje a 55 o 60, siempre va a ser más eficiente, que va a ser el motivo, en el caso de una reposición, el motivo va a ser el ahorro por parte del usuario, ¿no? Entonces, siempre creo que es bueno enfocarlo de esta manera. Entonces, los equipos se van a poder adaptar, pero tenemos que ver un poco la instalación con el instalador, por lo general, pues que se pueda adaptar bien. Y luego, en el caso de agua caliente, tenemos los equipos de aerotermia, que son lo mismo que comentaba, o los partidos que ya tienen unidad exterior. Seguramente en este caso pueda ser más complicado, ¿no? Porque al final ya, si es una vivienda existente, puede ser un poquito más complicado el ver por dónde tirar las tuberías y dónde colocar la unidad exterior. Pero si no, siempre están los equipos, los monobloc, que al final no tienen unidad exterior, y únicamente lo que hay que buscar es un sitio que esté bien ventilado. Y aquí ya sí que podíamos, ¿no? Hay como mucha variedad. Siempre estos equipos tienen un ventilador y mueven un caudal de aire para poder calentar el agua, ¿no? Entonces, siempre en el manual de los fabricantes va a haber una recomendación del volumen mínimo que tiene que tener el sitio donde esté instalado. En caso de que no se cumpla, habría que buscar, pues lo que decíamos, una tubería, pues puede ser a fachada, puede ser a cubierta, donde sea necesario, para que realmente el equipo tenga esta renovación de aire y pueda trabajar bien. Y si no, como última opción, hay equipos de aerotermia, digamos, por llamarlo, un equipo de aerotermia un poquito más pequeñín, ¿no? Una bomba de calor más pequeña, que son equipos híbridos, que al final lo que va a hacer trabajar una combinación, ¿no? De no solo bomba de calor, sino también un poco de resistencia. Sería como un intermedio entre lo que sería la aerotermia pura y el termoeléctrico. Y es un equipo híbrido que al final te va a ayudar mucho, porque necesita mucho menos caudal de aire. Y en una rehabilitación, que puede ser difícil tirar conductos, puede ser difícil ubicar dónde instalarlo, pues este equipo sí que necesita mucho menos volumen de aire. Entonces, probablemente sea mucho más fácil quitar un termoeléctrico, por ejemplo, y poner este equipo sin tener que tirar, no hace falta ningún conducto ni nada. Creo que serían las tres, ¿no?, tipologías que podíamos encontrar. Entiendo, David, que desde Ariston, por supuesto, contáis con todo este tipo de productos y de soluciones que se adaptan a cada proyecto, ¿verdad? Sí, en este caso, de estas que son las principales, yo creo, ¿no?, que hay en el mercado. Al final es lo que decía, siempre hay, siempre te dejas algo fuera del espectro, ¿no? Pero son, yo creo, las principales, y siempre intentamos abogar un poquito por esta solución del agua caliente con su equipo de agua caliente. En este caso hablamos de aerotermia, ¿no? Pero siempre intentar independizar las dos. En el caso de agua caliente, para nosotros son los NUOS, que sería la aerotermia, lo que decía antes, ¿no?, la aerotermia pura, por decirlo de alguna manera, para agua caliente. Esta aerotermia, que es el híbrido, que es un poco más pequeñín, sería el Lidos Hybrid, que es un poco este intermedio, esta bomba de calor más pequeña para casos de rehabilitación. Y en el caso de calefacción, refrigeración, en nuestro caso es la gama Nimbus, que aquí siempre depende mucho también, pero sí que acostumbramos a abogar mucho por el equipo. Hay un equipo concreto que es el Nimbus Pocket, que no tiene unidad de interior. Y como siempre abogamos por separar, siempre que se pueda, claro, la parte de agua caliente y la de calefacción para que no haya simultaneidad, pues este equipo, digamos que tiene la ventaja que es todo instalación hidráulica y no tenemos unidad de interior, ¿no? Que siempre uno de los problemas es el espacio dentro de la vivienda. Si tengo el acumulador de agua caliente, que ya van a ser 100, 150 litros por lo menos normalmente, si además tengo que poner una unidad de interior en el equipo de aerotermia para clima, siempre le va a ser un poco más complejo encajarlo, ¿no? Un unifamiliar quizá todavía tengas hueco, pero en lo que ya sería vivienda en bloque puede ser más complicado. Entonces, yo creo que ahí siempre es un poco por donde vamos, y creo que realmente es lo que puede encajar a nivel, sobre todo de espacio, que para el usuario puede ser muy importante, ¿no? La solución puede ser buena, pero si luego no cabe o no tenemos cómo tirar el conducto, lo que sea, tenemos el segundo problema. David, yo te quería preguntar, a nivel de tu tarea como responsable consultor técnico de Ariston, ¿no? ¿Cuál es el proyecto más complicado al que te has enfrentado o os habéis enfrentado desde Ariston con aerotermia? Sí, pues pero es que cada proyecto es complicada la pregunta, ¿eh? Cada proyecto es un poco diferente, ¿no? Y creo que además en cada zona vemos cosas muy diferentes. Yo creo que por ejemplo, el último
el último que más reciente, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Porque yo creo que en Barcelona, aquí zona donde estoy yo, que es Barcelona, todo lo que es zona Cataluña, pues vemos mucha vivienda vertical, que es complejo, ¿no? A la hora de tramos de tuberías, unidades exteriores, conductos de aire, pues por dónde lo tiras, ¿no? Y luego zona norte, zona centro y ahora últimamente en Andalucía también, pues muchas instalaciones centralizadas, que es como la antítesis de esto y en cada caso es diferente, ¿no? Pero creo que el último quizá que te diría es una obra que hicimos aquí es en Barcelona capital, que se llama Casa Bloc. Es una obra de rehabilitación. Por hacer una pincelada muy rápida, es un edificio con valor muy importante a nivel arquitectónico, con mucha historia también, guerra civil y demás. Y entonces se hizo una rehabilitación, digamos, con intención social, ¿no? Es para personas con situaciones muy complicadas. Una fundación pues está haciendo esta rehabilitación. Y aquí lo que hicimos desde Ariston fue donar 17 equipos, de los que comentábamos antes, de la aerotermia esta más pequeña, que es el híbrido. Y fue complicado precisamente por esto, porque se intentó aprovechar el espacio que se tenía al máximo. Al final creo que, si no me equivoco, pero no equivocarme, creo que eran 17 viviendas, lo que salieron de esta rehabilitación. Y entonces son viviendas muy pequeñitas para intentar tener el máximo de viviendas posible para poder acoger al máximo de gente, ¿no? Entonces eran viviendas muy pequeñas en las que no había mucho espacio. Y sí que es verdad que para personas en situación muy complicada se intenta implementar en estas viviendas tecnologías, todo tipo de tecnologías, y en nuestro caso, hablando de la parte de agua caliente, lo más eficientes posibles para que luego el gasto sea el mínimo, ¿no? para las personas que vivan aquí. Entonces aquí fue un caso muy complicado de que todo al tener, estaba todo protegido, ¿no? La fachada protegida, todo al final es un edificio protegido. Pues intentamos ir a la solución más eficiente, que sería el equipo de aerotermia para agua caliente, pero como decíamos antes, son viviendas pequeñitas que no había mucho espacio y no podíamos tirar conductos fuera porque no podíamos hacer ningún agujero en ninguna pared, obviamente no había patinillos, no había nada previsto, no, pues una construcción ya de hace años. Y al final lo que se instaló aquí fue el que comentábamos, el Lidos Hybrid, que es este equipo híbrido, que al final tiene una pequeña bomba de calor y luego, en el caso de que le haga falta más potencia, pues tiene la resistencia. Y aún así tuvimos que ingeniárnoslas un poco para meterlo dentro del armario, para que tuviese una buena ventilación, porque aunque necesita poca, algo necesita. Entonces, jugando muy bien con el equipo de arquitectos, para poder, digamos, que no quedase bien encerrado el equipo, sino que tuviese cierta ventilación y que sea lo más eficiente posible. Creo que este es el último, yo creo, y muy interesante, además. Al final, un buen ejemplo de cómo se puede meter aerotermia en rehabilitación, incluso en edificios antiguos, que lo que tú dices, que no contaban para nada no está pensado ni diseñado para nada para la aerotermia, pero claro, que se puede hacer. Es uno de los casos. Sí. Siguiendo un poco este ejemplo de proyectos, yo te quería preguntar, las ingenierías, las arquitecturas, a la hora de enfrentarse precisamente a este tipo de proyectos, ¿qué buscan en el fabricante? ¿De qué forma? Porque has comentado que les ayudáis a ver y a encontrar soluciones, ¿no? ¿Qué servicio y qué herramientas podéis darle de parte del fabricante, en vuestro caso de Ariston? Claro, nosotros, yo creo que al final, por lo menos nuestra experiencia, que es lo que decíamos, el día a día es todo este soporte a todos los agentes, ¿no? que hay en un proyecto, al final desde promotor a instalador, y ya pasas por todo el mundo, todo lo que son proyectistas, el distribuidor también nuestro. Al final, en cada proyecto es diferente, al final se involucra más una persona u otra, ¿no? En cada proyecto. En el caso de arquitectura, ingeniería, yo creo que al final lo importante, aparte de lo que decíamos al principio, de dar esta seguridad de que el producto pues cumpla las normativas y no va a haber problema, porque al final son los técnicos los que firman el proyecto pues con la justificación o del Código Técnico 2013 o 2019, según cada caso, con los rendimientos que nosotros le facilitamos y demás. Esto yo creo que es un punto clave, pero sobre todo el asesoramiento y un poco de cercanía para cada proyecto, ayudar a nosotros como expertos en nuestro producto, ayudar a encajarlo, porque lo que decíamos, pues en un proyecto a lo mejor puedes tirar el conducto a fachada y no es un problema, y en otro proyecto sí, y tienes un patinillo a 10 metros y 6 de altura, pues
Creo que el soporte es muy importante en todo el proyecto, pues sobre plano, cogiendo el proyecto y dando una solución para cada proyecto. Ahora te hablaba de agua caliente, pero si habláramos de agua caliente y clima, ¿no? Con aerotermia, un poco lo mismo, dar una solución integral a nivel de todos los elementos, de tener el equipo de agua caliente, el de clima, si hace falta el fan coil y que esté todo, dar la solución para que esté todo perfectamente interconectado, ¿no? Que esté integrado para que no vaya una cosa por un lado, otra cosa por otro y de cara al usuario sea complejo. Y te diría incluso más, ¿no? Y ya que tengan, últimamente ya que tengan aplicación de móvil, ¿no? Que lo puedas gestionar todo desde el móvil y estas cosas que es muy habitual. Y luego también, para facilitarle un poco la vida, catálogos de productos digitales, ¿no? Como puede ser catálogo Presto, biblioteca BIM, biblioteca ENCAD, que son, pues en el día a día, al final, cada ingeniería, cada arquitectura trabaja de la manera que le es más cómoda, pero probablemente pues, descripciones de producto va a necesitar para la memoria, ¿no? Para todo hacer el presupuesto. Luego cada uno trabajará en BIM o en CAD, pero siempre va a ser necesario tener las dimensiones de los productos para poder meterlo bien en el equipo, ¿no? En el proyecto. Entonces, creo que ese punto es clave. Y para acabar, diría, nosotros, por ejemplo, hace poquito que lanzamos una plataforma que es nuestra reservada, que de hecho seguimos desarrollando, en la que de momento empezamos con un primer módulo para generar estudios del nuevo código técnico con equipos de aerotermia. Y este es un primer punto que además está lanzado desde principios de año y está teniendo muy buena aceptación. Yo creo que al final hay muchísimo movimiento, ¿no? de estudios en la plataforma y de dudas, porque una vez te metes a hacer el estudio y mirarlo, es cuando al final aprendes pues características de la bomba de calor, si pongo un split, si pongo una monoblock, temperaturas de calentamiento, volúmenes. ¿Y cómo pueden acceder a este área reservada? ¿Desde la web de Ariston? Esto sí, el link pueden buscar área reservada Ariston y lo encontrarán, para no decir aquí toda la dirección. Y desde aquí mismo únicamente se tienen que registrar poniendo los típico del correo electrónico, un formulario. Al final lo estuvimos midiendo y creo que era 1 minuto o 2 registrarte y no hace falta ni que le validemos. O sea, él entra y ahí tiene pues todo lo que tenemos, que aparte de esta parte de estudio hay un poco más de información, también de garantías de producto, diferentes módulos, ¿no? que estamos creando y un nuevo módulo de documentación que estamos ya desarrollando para poder incluirles a todo el mundo pues todo lo que es la documentación que decíamos, que lo tengan centralizado en un sitio, ¿no? Que si algún día les hace falta algo de Ariston, de cualquier producto, de lo que sea, por lo menos que sepas, ya no es si tengo que ir a esta web o si lo descargué de allí, aquí lo vas a tener en una carpeta para poderlo descargar. Y esto ya lo estamos desarrollando para en breve que lo puedan tener disponible, ¿no? Es importante también, yo creo. Muy práctico. David, ya por último y a modo de resumen, que quizás es una evidencia, pero ¿por qué los equipos aerotérmicos resultan tan eficientes? ¿Y por qué la aerotermia entendéis que es la tecnología del futuro? Creo que desde Ariston habéis hecho una apuesta muy, muy fuerte por eficiencia y por aerotermia. Sí, claro, desde Ariston ahora tenemos previsto de aquí, creo que es hasta 2023, una inversión de más de 300 millones de euros a nivel de grupo, muy centrada en la aerotermia, centrada en la sostenibilidad, ¿no? Pero una parte muy importante es la aerotermia y de hecho se va, dentro de este planning, ¿no? Está el desarrollo de un nuevo centro de producción en Europa de aerotermia. Y además también desarrollo, porque al final la aerotermia ahora es el futuro, pero siempre al final pueden ser nuevas tecnologías o cualquier otra cosa disruptiva, como seguramente lo fue la aerotermia, ¿no? en los últimos años. Y también trabajando en mejorar calderas de gas, porque al final la aerotermia pues seguramente está en auge y va a crecer mucho, pero siempre va a seguir habiendo la persona que necesita una sustitución, una caldera de gas. Entonces, haciendo calderas de gas más eficientes, que creo que esto es importante, maximizar todo lo que podamos la combustión, ¿no? En calderas de gas. Y también todo lo que es calefacción con hidrógeno también al final es una rama que se está trabajando, porque al final también puede ser una tecnología que sabemos que en el futuro pues, puede ser interesante. Y esto, digamos que es la apuesta nuestra, ¿no? Dentro de Ariston, dentro del grupo. Pero yo creo que está claro, ¿no? Que la aerotermia al final es muy eficiente y el punto clave es este. Estamos hablando casi cada día de eficiencia, ¿no? De reducir emisiones de CO2, de calentamiento global, de muchas cosas, de coche eléctrico, de 1000 cosas, ¿no? Y en lo que sería la parte de clima y agua caliente, creo que es
es un poco el símil. A veces cambiamos las luces que teníamos por luces LED, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son más eficientes, consumen menos. Creo que en la parte de agua caliente y climatización también va un poquito por aquí. Al final, ¿por qué es el futuro? Porque es muy eficiente, es mucho más eficiente que las tecnologías que tenemos actualmente y, por tanto, hay que apostar por ello. Y si algún día hay una tecnología más eficiente, pues apostaremos por la más eficiente, ¿no? Pero seguramente hoy en día la que mejor encaje es la aerotermia como tecnología eficiente. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, con Calor y Frío, tu experiencia. Y aquí me despido. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por este rato y nada, a disposición cualquier otro día, pues aquí estamos, cualquier cosilla. Gracias, David, un saludo. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Para más información sectorial, no dudéis en visitar calorifrio.com y para conocer las tecnologías de Ariston, visitad también su página web. Un saludo y hasta pronto.